El sistema educativo en México ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo. El artículo tercero constitucional se ha modificado en múltiples ocasiones. El día de hoy hablaremos en concreto acerca de la descentralización de la educación en México. El siglo XX se caracteriza por cambios profundos, rápidos y fundamentales. Es un siglo de intensos conflictos sobre el poder y sus bases, sobre la distribución de bienes y males, en condiciones en que son inmediatas las desigualdades en el poder. Este siglo se caracterizó por el ocaso de los gobiernos liberales en el poder por algo más de 40 años, y en el periodo porfirista se concentra este poder en el caudillo, un poder centralista en todos los aspectos y en todos los órdenes, con un gobierno extranjerizante pero nacionalista. Un hombre importante a principios de siglo fue Justo Sierra, quien promovió la educación pública primaria y desarrolló un programa escolar. Entre los años de 1877 y 1910, el presupuesto de la educación creció y las escuelas primarias se duplicaron junto con la inscripción. Pero la asignación de presupuesto federal, en su mayoría, era destinada al Distrito Federal, y esto provocó más desigualdad con las regiones. Con Obregón en el poder, en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos a la cabeza, que desde su gestión como rector de la Universidad Nacional en 1920 había desarrollado campañas de alfabetización. Vasconcelos promueve la educación rural como un liberalismo idealista por medio del Departamento de Educación y Cultura Indígena. Para poder contestar a esa pregunta sobre el legado de Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública, necesitaremos como muchas horas, pero voy a intentar ser, sí. Además, hay que precisar, no soy especialista en temas de educación, pero sí he trabajado esto. Con respecto a Vasconcelos lo que ha iniciado es una revolución, podemos decir, en el sentido pleno de la palabra, con el cobijo del líder, se me va el nombre, de la revolución, de Obregón. Entonces, gracias al apoyo incondicional de Obregón, Vasconcelos pudo hacer lo que hizo. Es decir, en primer punto, Obregón lo apoyó siempre y sobre todo le dio recursos para hacer lo que quería hacer. Como nunca antes, la Secretaría de Educación Pública, antes era el Ministerio de Instrucción y Justicia, se volvió a ser una secretaría con muchos recursos. Y eso permitió realizar lo que conocemos. Una de las más grandes realizaciones de las cuales se habla prácticamente siempre son las misiones culturales. Vasconcelos retomó un proyecto que estaba en ciernes y le dio una mayor visibilidad. Es decir, por primera vez se consideró a la educación en el medio rural como una prioridad. Sabemos que durante el porfiriato y después en el periodo ya muy agitado de la revolución, no hubo esas iniciativas. Hubo decretos, sí, algunos, pero concretamente se hizo muy poco. Y la tasa de analfabetismo era todavía muy elevada. Por lo tanto, lo que emprendió Vasconcelos en ese dominio es pionero, es fundamental e inició lo que hoy conocemos como las normas rurales y demás. Entonces, pero no solamente eso, olvidamos también que Vasconcelos fue quien creó los desayunos escolares, ¿no? Y muchas otras iniciativas que tienen que ver con la reforma de los libros de texto, con las colecciones de las obras universales para los educandos. Las iniciativas de Vasconcelos fueron muchas y de gran importancia. Se le ha criticado por su visión universal, su visión enciclopédica. Pero en realidad lo que hizo, nadie después de él lo ha hecho. Por eso tiene y merece el lugar que tiene al frente de la Secretaría de Educación Pública.
sí hubo gran diferencia entre la política de Vasconcelos y Bassols. Bassols estuvo trabajando con Vasconcelos, no hay que olvidar. Pero eran personalidades distintas y con opciones distintas también, ¿no? Eh, lo, digamos, la historia de Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación tiene que ver también con el hecho de que se apoyó en un equipo de intelectuales brillantes, Bassols es uno de ellos, con los cuales ya pudo trabajar bien. Cuando ustedes bien lo saben, los problemas que tuvo políticos, que tuvo con Lombardo Toledano, en particular con el hecho de que Lombardo Toledano era el más acérrimo opositor a la política de Vasconcelos, no hay que olvidarlo, y por esa misma razón renunció a la secretaria, ¿no? Y entonces ahí entran. Eh, ¿Qué pasó después? Yo- podemos conjeturar, pero yo siento que el apoyo de Obregón hacia Vasconcelos era un apoyo incondicional. Un gran respeto por Obregón hacia Vasconcelos. Cuando renunció, aceptó su renuncia, pero al mismo tiempo quienes le siguieron no tenían el calibre, el perfil que tenía Vasconcelos. Y eso obviamente tuvo consecuencias en el desarrollo de una política que empezó ya a dar un giro. Aparece ese momento, ¿por qué? Porque la libertad que había tenido Vasconcelos para hacer lo que quería hacer, después ya se va acotando, se va limitando. Y bueno, muchas cosas, la cuestión de las misiones culturales se fue como reduciendo, bajaron los recursos también, ya no había tantos recursos y demás. Entonces, y vimos también la obligación por parte de Obregón de negociar con Lombardo Toledano a pesar suyo, y eso ciertamente tuvo una consecuencia sobre esa revolución que había iniciado Vasconcelos en materia de educación pública. Ambos, Bassols y Baudet, fueron como, estuvieron, si quieres, en la, digamos, trabajando con Vasconcelos, pero como en el, siguiéndolo. Nunca alcanzaron a hacer lo que Vasconcelos hizo, y tal vez no se lo plantearon así. Eran más reformistas que revolucionarios. En sentido pleno, yo considero que Vasconcelos era un revolucionario. Quienes le siguieron eran más reformistas. Entonces, no podemos esperar de ellos digo, cambios radicales. Había otro punto, la cuestión de la religión. Sabemos que Torres Bodet era protestante, y eso tuvo una consecuencia sobre una reorientación, podemos decirlo así, de la política de la Secretaría de Educación Pública. Ciertamente. Eso los historiadores ya lo han comentado, no lo invento yo. Pero eso es otro elemento que hay que tomar en cuenta, es decir, como mayor presencia de las escuelas privadas protestantes, una mayor apertura hacia las escuelas, digamos, confesionales, católicas, pero también protestantes, en ese periodo. Entonces, no yo no diría un viraje, pero una atenuación, una disminución del carácter pionero de las reformas de Vasconcelos en ese entonces. Es una gran pregunta, sobre el proceso de descentralización, yo creo que fue un proceso sumamente largo, difícil. En el Porfiriato habían intentado eso, pero no lo habían logrado porque todo estaba centralizado a pesar de los intentos. Mm, acuérdate que había iniciativas en Jalapa, por ejemplo, las escuelas eh, novedosas con pedagogos alemanes y suizos que vinieron aquí para desarrollar nuevas formas de pedagogía que después fueron integradas esas formas de pedagogía en los planes de estudio de la escuela pública. No fue en Jalapa, no fue aquí en el DF. Entonces había una aceptación relativa de lo que se podía hacer en provincia,
pero la centralización seguía siendo un hecho. Ya se acabó. Ahora bien, el proceso de descentralización ha sido un proceso sumamente complejo porque por dos elementos. Uno, el elemento del control, de digamos, el control centralizado heredado ya desde todo este periodo de caudillos militares que estuvieron en la cabeza del Estado, incluyendo a Obregón, no hay que olvidar, hasta Cárdenas. Entonces, esos caudillos militares que tenían una visión aún así vertical, autoritaria del quehacer político, y por otra parte, la cuestión de la negociación política, y en particular con los sindicatos. Y ese elemento es fundamental porque había como negociaciones difíciles con los gobernadores y con los sindicatos para otorgar hasta cierto punto una autonomía. Esta autonomía fue muy peleada por los estados, ustedes bien lo saben, en ese proceso de centralización. ¿Pero por qué? Porque había una negociación, porque por parte de la idea central de Vasconcelos era uniformizar el sistema educativo. No hay que olvidar que antes de que llegara Vasconcelos, había visiones bastante diferentes de los planes de estudios en las diferentes regiones del país. El intento de Vasconcelos es centralizar los planes de estudios, pero descentralizar las responsabilidades. Entonces, ahí, en ese juego, pues, había negociaciones que a veces eran exitosas y a veces fracasaban. Y yo creo que hoy en día lo que podemos ver es un proceso que ya lleva ya muchas décadas, pero en cuya no se está discutiendo la autonomía con respecto a los planes de estudios, es decir, con respecto a la pedagogía, en los estados. Lo que se está discutiendo hoy en día es decisiones centralizadas con respecto a la evaluación de los maestros, por ejemplo, ¿no? O la educación de calidad, en fin, ¿no? Una centralización de estas decisiones políticas, pero no se pone en duda la necesidad de tener planes de estudios nacionales para todos. Es decir, si tú estás en segundo de primaria, pues vas a tener, independientemente de dónde estés, en qué escuela estés, vas a tener los mismos libros de texto, ¿no? Y eso ya no se pone en duda, antes sí. Entonces, eso hay un cambio. Pero este proceso de descentralización está todavía, yo creo, a la orden del día. Lo estamos viendo con lo que está pasando en Michoacán, en Oaxaca, aquí en Veracruz. Entonces, yo creo que no se ha terminado. No se ha terminado porque el Estado, a pesar de esa política de descentralización, sigue tomando las riendas, digamos, de la educación pública desde el centro. Desde el centro. Y en el centro, sabemos, se concentran los recursos, se concentran los mejores maestros, están aquí en el Distrito Federal. Hay toda una serie de las mejores prepas, están aquí en el Distrito Federal, públicas, por ejemplo, están aquí en el Distrito Federal y demás, ¿no? Entonces, a pesar de eso, hay todavía elementos que nos pueden decir que existe sí una centralización. Bueno, la reforma de Salinas, estás refiriendo al Telecán. No, sobre la educación, la descentralización desde Salinas, La, esta reforma a la educación. lo que hizo, sobre todo, Salinas es un acercamiento de nuevo con la iglesia. Es decir, eso lo que yo siento, digo, que uno de los elementos mayores de esa reforma es considerar de nuevo las instituciones privadas y confesionales dentro de la preparación pedagógica de los mexicanos y las mexicanas, ¿no?
Entonces, hay hoy una negociación que va más allá del aspecto de educación, que tiene que ver con un acercamiento del Estado con la Iglesia a través de esta educación, esta reforma de la educación. Ahora bien, en otras partes, la educación, la reforma de Salinas se enmarca dentro de una visión del progreso, de la modernidad, de intentar dar a México un perfil parecido a los países de la OCDE. Hablo en materia de educación. ¿No? Eso era la visión de Salinas. Entonces, era, de cierta forma, copiar hasta cierto punto, ¿no? Los mejores planes de estudio de Finlandia, de otros países, para intentar aplicarlo aquí y para poder justificar ante el mundo y en particular ante los países de la OCDE que México sí era un país que no era un país en vía de desarrollo, que era un país ya industrializado y que podía formar parte por completo de este grupo selecto de países. De hecho, ustedes saben bien que terminando su mandato, Salinas pretendía competir por el cargo de presidente de la OCDE, ¿no? Y no lo logró por el movimiento zapatista. Pero, eh, entonces, yo siento que se enmarca en eso, es decir, que es un eslabón, se fue retomado por los gobiernos que lo siguieron, pero iba en esa dirección. Yo creo que no, lo que planteó Salinas se sigue haciendo de otra forma. De hecho, sabemos que Salinas está detrás del poder ahorita con Peña Nieto. Eso es un hecho, es un hecho. Entonces, yo creo que no se ha abandonado totalmente la idea que planteó Salinas en 93. Uf, como para concluir, mira, nada más lo que te podría decir es una opinión muy personal con respecto a lo que se podría hacer, como yo veo las cosas. En primer plano, para mí, el sindicato, tal como existe hoy en día, es un lastre para la educación, para mí. Porque ya no defiende los maestros, sino defiende una hegemonía gremial a costa de los educandos. Hay que ver, y hablo del sindicato, hablo del sindicato y de la coordinadora de la educación pública, ambos. Sí, 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 hay que, digamos, el sindicalismo, debería de decir, el sindicalismo a través de los dos sindicatos eh, constituyen, desde mi punto de vista, un lastre para la educación. Hay que sumar nada más los días no trabajados por los maestros de Michoacán o demás, y uno se da cuenta, pues, uno sí debe defender sus derechos, pero a costa de la ignorancia de todos esos niños y niñas. Ahí sí yo, y además, digamos, se los puedo decir, yo vengo de fuera, entonces hay un sindicato también en Francia, por ejemplo, hay sindicatos en Francia de maestros, pero el funcionamiento del sindicalismo es muy diferente, muy diferente. Entonces, eso yo creo que el sindicato es muy importante. El otro serían los planes de estudio. Yo creo que habría que revisarlos a fondo. Hay, por ejemplo, incongruencias a nivel en lo que es la historia de este país. Hay trabajos muy importantes que se han realizado sobre los grandes héroes, las grandes figuras. Estoy pensando en Hidalgo. Es más, incluso el periodo prehispánico que no están incluidos. Hay que ver la pobreza del material que se da a los alumnos. Yo creo que ahí hay mucho por hacer. Una revisión muy profunda y completa de los trabajos. Hay que formar bien los maestros, mucho mejor. No podemos esperar una educación, bueno, que llaman de calidad, bueno, lo llaman de una forma u otra, pero digamos, una mejor educación sin tomar en cuenta el bajo nivel promedio de los maestros. Y yo les digo eso, yo soy maestro, pero debo de reconocer que hay cosas que yo leo de otros maestros y sí me sorprenden. Entonces, elevar de manera general el nivel. Entonces, eso sería. El otro es inyectar recursos.
obviamente. Sabemos que gran parte de los recursos van en cosas que no son. Los sindicatos absorben mucho de los recursos con las cuotas que reciben, los subsidios que reciben también. Entonces, que los recursos vayan a estas escuelas es una cosa increíble. Les voy a dar un ejemplo real. Mi hijo, por circunstancias, está aquí en una escuela pública en el DF. Y desde hace 2 años. Bueno, es más, iniciaron este año, en septiembre, y no había bancas suficientes. Entonces, a la hora de entrar, se pelean para poder sentarse. Y es una escuela que se encuentra en la colonia Nápoles, en el centro sur de la ciudad. No hablo de una colonia marginada. Mi hijo, junto con los demás, se pelean para poder sentarse en las sillas. Entonces, cuando uno ve eso, más todo lo demás, y lo multiplicas por todas las escuelas que existen, dice, el rezago de infraestructura es tan grande, ¿dónde pasa el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos? ¿Dónde va? ¿Dónde va ese dinero? Sabes que las sumas que se inyectan para la educación pública son enormes, son fantásticas. Si tú ves las cifras, son fantásticas. Pero en los hechos, tú vas a una escuela pública y dices, no puede ser. No hay agua potable, no, la mitad de los baños están destruidos. Y dices, no puede ser que sea así. Entonces, yo siento que aquí, digamos, pensando futuro, ¿no? Lo que se tendría que llegar otro Vasconcelos, te lo dejo así, alguien genial, con espíritu ya revolucionario y con el apoyo incondicional del presidente en turno, para hacer realmente una revolución muy positiva en materia de educación en ese país. Para Vasconcelos, la misión de la educación consistía en formar las bases de la nación, a partir de la formación de hombres y mujeres libres. Vasconcelos inició las misiones culturales, pero la alfabetización no era suficiente. La cultura universal tenía que formar parte del alma mexicana. En 1934, cuando se pretendía introducir la educación sexual en los 2 últimos años de la educación básica, se unieron prensa, padres de familia, la iglesia y asociaciones conservadoras para hacer que renunciara Bassols. Una de las expresiones más radicales la produjo el expresidente Plutarco Elías Calles con el famoso Grito de Guadalajara, en su empuje hacia un periodo de conquista espiritual y de revolución psicológica. En lo que se refiere al papel de la educación forjadora de conciencias de la niñez y de la juventud, buscando desalojar a los enemigos de la revolución, culminando con la reforma al artículo 3. La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir a toda doctrina religiosa. Durante el periodo de Bassols, quien fue designado en 1931 por Pascual Ortiz Rubio, se continuó con la construcción de escuelas rurales, el establecimiento de reglamentos para supervisores y la edición de manuales y revistas para profesores. La SEP comenzaba a institucionalizarse. Durante su periodo, el utilitarismo fue una parte importante de la educación, entendido como la forma en que la conducta de los seres humanos puede ser medida con una tabula rasa uniforme y moldeable por factores externos. La educación y otras instituciones pueden lograr esa moldeabilidad. Principios tales como diligencia, puntualidad y supremacía de lo nacional pueden ser inducidos a los jóvenes y los niños, para que respondan a las necesidades de la sociedad. Bassols intentó dar una orientación economista a la educación. Las escuelas rurales, las centrales agrícolas y las misiones culturales fueron integradas y se formaron las escuelas regionales campesinas. Se intentaba enseñar al pueblo mejores métodos de producción. Para Bassols, existían 4 funciones importantes para la educación. La primera, biológica, es decir, debía promover la alimentación, la higiene y la salud. La segunda, debía tener un carácter nacional e integrador, pero que ayudara a conservar a las culturas indígenas. La tercera, la integración nacional, debía lograrse por medio del desarrollo económico. La cuarta, las escuelas debían cumplir una función política muy explícita, el laicismo y cultura para desterrar el fanatismo y los prejuicios religiosos. En 1941 se dejaba atrás el socialismo en la educación de Bassols. Se iniciaba el periodo de la unificación nacional. El 5 de septiembre de 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública como el organismo rector de la educación nacional. El 18 de mayo de 1992
se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, entre el secretario de Educación Pública, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los 31 gobernantes del país. Entre ellos, se decide otorgar el poder de decisión de la educación a los estados, los municipios y los padres de familia. El Acuerdo Nacional del 18 de mayo de 1992, que puso en marcha la transferencia de recursos del sistema educativo mexicano a los estados, designa este proceso como de federalización. Si con esto se quiere decir que la descentralización no es completa porque no hay autonomía para que los estados sigan su propia política, es decir, no se abandona del todo el principio del Estado educador. El toque particular del expresidente Carlos Salinas de Gortari es la descentralización de la educación básica y normal. En la literatura internacional sobre el tema de la descentralización de la educación, el concepto se toma en tres maneras diferentes: la devolución, la delegación y la transferencia. La devolución de algo que fue arrebatado por el Estado a los particulares o municipalidades, provincias u otro tipo de unidad administrativa menor al Estado central. La delegación de funciones de un órgano central a unidades regionales más pequeñas. Este fue el caso de la desconcentración administrativa de la SEP durante el gobierno del presidente López Portillo. La transferencia de autoridad, recursos y obligaciones de la administración central a los gobiernos de los estados. Sin embargo, el gobierno central conserva las funciones normativas y la capacidad de asignar la mayor parte de los recursos fiscales a la educación. La Constitución de 1917 dispuso que la educación primaria de México sería universal, gratuita y obligatoria, y que quedaría a cargo de los municipios, en tanto que la educación secundaria y normal a cargo de los estados. Solo las universidades nacionales y algunos departamentos de investigación quedarían bajo la coordinación y departamento universitario. El crecimiento y la expansión de la Secretaría de Educación Pública y de su aparato administrativo, además de confiar poder a la burocracia estatal, dio lugar a que se creara el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La creación del sindicato tuvo dos consecuencias políticas. Una, el encuentro con el partido oficial. Y dos, que permitió que la SEP aplicara sus reformas educativas por todo el país. Para asegurar la lealtad al PRI, se otorgaron posiciones políticas al CENTE, tanto en los congresos locales como en el federal, los ayuntamientos y los gobiernos de los estados. De este modo, maestros que compartían criterios políticos y trabajaban por la misma causa, se encontraban frente a frente en la mesa de negociaciones, unos representando a la SEP y otros al CENTE. Los procesos de educación en México han vivido varios cambios de acuerdo al contexto histórico, desde el positivismo en el porfirismo, en donde la educación enmarca corrientes de corte francés. Terminando la etapa de la Revolución, la educación se debe institucionalizar. Vasconcelos se encargaría de una tarea titánica: alfabetizar al país. Sin embargo, no sería suficiente. Era necesario un espíritu universal en el alma mexicana. Basols impulsaría la educación socialista, una idea totalmente distinta, pues Vasconcelos sentaba las bases de una educación nacionalista con tintes centralistas. Tiempo después llegaría la reforma de la educación armónica, con Torres Bodet, reforma que duraría hasta la llegada de Carlos Salinas de Gortari, en donde impulsaría la descentralización de la educación. El sindicato tomaría fuerza a partir de ese momento, y en alianza con el partido oficial llevaría a cabo las reformas de la educación. Muchas gracias por su atención. De mi parte, esto ha sido todo. Agradezco al equipo de colaboradores y al Dr. Bruno Lux por sus atenciones.